comentario que escuchamos a menudo sobre casos recientes de COVID en esta quinta ola, pero incluso desde la cuarta ola, es que los contagios por Omicron pues no son tan severos. Sin embargo, un estudio realizado por la genetista y epidemióloga Sandra López León y la médico Cipatli Ayuso revela que uno de los síntomas persistentes en el COVID largo es la fatiga muscular. Si el contagio fue por la variante Omicron o sus subvariantes, esto se manifiesta así y es por ello que ellas llaman a no bajar la guardia y creer que el contagio es ligero. Me acompaña por audio y video, vamos a platicar con ella, Cipatli Ayuso, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y catedrática del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pascal, y qué importante hablar de este tema. Sin duda, porque de verdad que hemos bajado la guardia. Sé que yo mismo me contagié en enero y salí relativamente rápido, pero existe la impresión de que el COVID ya no era lo que era, ¿no? Y entonces no tenemos que tomar tantas precauciones, pero existe algo que de lo que hemos hablado aquí en el programa, que es el COVID largo, los efectos persistentes del COVID y esta fatiga muscular. Yo francamente no había escuchado mucho sobre ella y me parece muy interesante poder hablar al respecto. Sí, Pascal, fíjate que de inicio todo el mundo estaba preocupado cuando empezamos con la primera ola de COVID en los efectos agudos que pudiera tener. Y empezamos a ver pacientes que terminaban en terapia intensiva o que tenían algunos síntomas agudos, y conforme fueron avanzando las cepas y conforme fuimos avanzando en vacunación, mucha gente piensa que si el COVID agudo, es decir, una semana o 2 semanas después de haber sido positivo para una prueba de COVID, no tuviste ninguna complicación, ya no va a pasar nada. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar qué pasaba a largo plazo con estos pacientes que habían tenido una prueba de COVID, independientemente de la gravedad del caso. Pudo haber sido asintomático en su fase aguda o pudo haber sido más complicado. ¿Qué pasa a largo plazo? Y encontramos datos muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, que hasta 8 de cada 10 adultos pueden tener algún síntoma a largo plazo, es decir, 4 a 12 semanas después de haber tenido una prueba de COVID, y 1 de cada 4 niños, cuando hicimos el estudio en la población pediátrica, tenía problemas relacionados con este COVID largo. El nombre de long COVID, que es el nombre adecuado, apenas se dio en marzo del 2022 a nivel internacional, y los signos y síntomas son tan variados, de los cuales exactamente la fatiga, el dolor muscular es el más común. Pero también hay otros. Por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a tener malestar abdominal, que puede llegar a durar hasta 1 año, intolerancia al ejercicio, cambios importantes en el estado de ánimo y alteraciones muy importantes en el sueño, caída de cabello o incluso algunas alteraciones como fiebre persistente. Y también estado de ánimo decaído, falta de concentración. He escuchado también de problemas cardíacos, ¿no? Por el COVID largo. Es correcto. Pero en adultos sí, encontramos más de 50 signos y síntomas, y en niños más de 40, que involucran todos los signos y síntomas, pero efectivamente alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, fatiga muscular son los más comunes y que pudieran pasar desapercibidos. La gente pudiera pensar, me siento un poco más cansado, necesito algunos vitamínicos, y no pensar en que es una secuela de COVID largo, y mucho más en los niños. Bueno, y respecto de la fatiga muscular, ¿qué signos debemos estar viendo, de cuáles debemos estar pendientes y también, pues, qué consecuencias puede tener esta fatiga muscular? Es muy importante saber que a partir de que nosotros tuvimos una prueba positiva para COVID, sea de antígenos o de PCR, la revisión, la evolución de signos y síntomas se debe de seguir durante 18 meses y no nada más los primeros 7 días. La fatiga
se denomina como la sensación de cansancio extremo que te impide hacer las actividades que habitualmente realizabas. Y obviamente eso va a depender de cada persona. Pero si anteriormente había personas que podían jugar un partido de fútbol completo y ahorita no pueden jugar ni 15 minutos, o personas que hacían actividades habituales y ahora se fatigan, por ejemplo, en subir una escalera, hay que pensar en un long COVID, hay que revisarlo con el médico y hay que darle tratamiento. Estamos conversando con la doctora Cipatli Ayuso sobre el COVID largo y en particular la fatiga muscular. Doctora, la fatiga muscular no debemos entenderla únicamente como, digamos, falta de fuerza para alzar objetos, sino un estado digamos, de cansancio, de debilidad general. Es una sensación de cansancio que se acompaña con la debilidad muscular. Sí. Lo que pasa con el COVID es que aunque al principio se pensó que era una enfermedad puramente respiratoria, sabemos que aunque entra por vías respiratorias, es una enfermedad inflamatoria. Y a nivel de los músculos existen algunos receptores que se llaman ACE, que hace que genere inflamación precisamente de estos músculos, y esa inflamación a largo plazo se siente, o el síntoma es esa sensación de fatiga. Estos músculos que no responden de la misma manera que antes, y como tenemos músculos en todo el cuerpo, se siente de forma generalizada como un cansancio muy importante que te impide hacer lo que hacías antes del COVID. Creo haber leído muy al principio de esta pandemia que la inflamación afecta, usted corríjame si lo digo mal, el endometrio, que digamos está presente en todo el cuerpo. Es correcto. Hoy por hoy hemos encontrado el endometrio es a nivel reproductivo, pero lo que afecta es también el endotelio, que el endotelio son aquellas capas vasculares que tienen todos los vasitos sanguíneos y que puede llegar a generar microcoágulos. Así que hay que verlo esto como una enfermedad inflamatoria que puede afectar cualquiera de los signos de los órganos involucrados, entre ellos el cerebro. Hay muchas personas que tienen algo que se llama niebla mental, que es esa sensación como de no poderse concentrar o no recordar ciertas palabras, o poder leer un libro, ver un capítulo de una serie y no entender muy bien de qué pasó. Y esto también es derivado del long COVID. Ahora, con Omicron, ¿hay diferencias en el COVID largo respecto de otras variantes del coronavirus? Esta es una excelente pregunta porque la verdad es que es lo que hemos estado investigando últimamente. ¿Qué pasa con las variedades? ¿Es Delta diferente que la Omicron? ¿Es BA1, BA2 diferente en cuanto al long COVID? Y efectivamente sí hemos encontrado algunas diferencias, pero lo que nos llama la atención es que no hay ninguna variante que pueda decir que no desarrolla long COVID, y los porcentajes que estamos viendo, que son el 80% de los adultos y el 25% de los niños, son realmente alarmantes, porque todos estos datos pueden impedir que la gente regrese a hacer sus actividades normales. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que afecta incluso a cosas más superficiales. Por ejemplo, hay personas que tienen caída de cabello que llega a durar hasta 6 meses, personas que tienen alteraciones en la piel o sensaciones de mareo o sensaciones de que no pueden tener cierta estabilidad en su equilibrio. Entonces, de ahí la importancia de conocer que existe el long COVID, de reportarlo con el médico y que nos permitan ser a los médicos quienes tratemos todo esto. Cada vez hay más estudios para saber cómo tratar cada uno de estos signos y síntomas, y nos estamos acercando mucho más a poder tener un examen diagnóstico para decir quién tiene el long COVID y quién no, aunque en este momento no podamos tomar. Entonces, la clave está en estar atentos a los síntomas y pues ir al médico. Y en el caso de alguien cuyo síntoma sea ese cansancio general, esa dificultad para realizar actividades que antes hacía cotidianamente, ¿qué tipo de tratamiento puede tener, doctora? Estas personas que tengan estos signos y síntomas tienen que ir con el internista, que realizar una serie de estudios que van desde realizar los niveles de vitamina D y ver que este paciente no esté teniendo problemas de microcoágulos que se pueden tratar con anticoagulantes. Hay diferentes tratamientos que deben de darse y que son personalizados, pero definitivamente, Pascal, lo que tú dijiste es bien importante.
Tener una prueba COVID no significa estar al pendiente de los signos y síntomas nada más los primeros 7 días y decir, me dio muy leve, me dio una gripa, ya estoy vacunado, no pasa nada, sino tener en cuenta que esta es una enfermedad a largo plazo y cuidar nuestra salud y estar bien atentos de cualquier cambio en cómo sintamos nuestro cuerpo hasta 18 meses después de haber tenido una prueba positiva. ¿Y qué no deberíamos hacer? Desde luego, pues no prestar atención no es algo recomendable, pero hay algunas actividades o hay, no sé, algunos alimentos que si uno tiene COVID largo, sospecha de tener COVID largo, pues ¿qué debe uno hacer y qué debe uno no hacer? Creo que es bien importante reforzar que las vacunas ayudan. Hay un estudio que dice que cuando los pacientes se vacunan se reduce el 50% de los signos y síntomas que se presentan con el COVID. Entonces, seguir invitando a esta vacunación. No confiarse que por estar vacunado no nos vamos a infectar o no nos va a pasar nada, porque finalmente la única manera de prevenir el long COVID es no tener COVID. Y tener cuidado cada vez que te vayas a quitar el cubrebocas en un espacio, evaluarlo antes de quitártelo, evaluar los riesgos y decir qué posibilidades tengo de contagio aquí y entonces saber si es seguro o no quitárselo. Cosas de dieta, recomendaciones generales, hidratación muy importante porque como esto se relaciona con formación de microcoágulos, entre más deshidratado el cuerpo, más síntomas se van a sentir. Entonces mantener este estado de hidratación de forma adecuada y se recomienda mucho el uso de vitamina D en la población que tuvo COVID. Entonces se pueden tomar hasta 2,000 unidades internacionales o incluso pacientes 4,000 unidades internacionales y esto ayuda a que el cuerpo pueda recuperarse de forma correcta. Una pregunta más. Estamos viendo personas que se contagian 2 veces o más. ¿Las posibilidades de tener COVID largo, long COVID, con más de un contagio aumentan? Definitivamente sí, porque es muy probable que estas personas que se están recontagiando estén sumando a su cuerpo las diferentes variantes. Y si se enfermaron el primer año y el segundo y el tercero, puede haber una persona que tenga una infección por el COVID inicial, por Delta y por la variedad Omicron y aumentan las posibilidades de tener long COVID. Y algo que hemos visto en esta quinta ola es que muchas de las personas que no se habían infectado en las olas anteriores, precisamente por la relajación de las medidas, es que se están infectando ahora y porque Omicron tiene una gran posibilidad de contagio, aunque estamos viendo menos complicaciones hospitalarias, estamos viendo más a largo plazo. Así que cuidado, hay que seguirnos cuidando, la pandemia no se termina. Pues doctora, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Pascal. Gracias, la doctora Cipatia Ayuso del TEC de Monterrey. Gracias por estos datos que yo creo que son muy relevantes para muchísimas personas que en México hemos tenido COVID y que de repente, pues sí, uno puede sentir un poco de cansancio y también dificultad para concentrarse o algunos otros síntomas. Hay que estar muy, muy pendientes de ellos y acudir inmediatamente con el internista para ver si todo está en orden.